Vamos a dar inicio esta mañana a nuestro culto divino con el himno número 292, por fe en Cristo el Redentor. Vamos a hacerlo todos de pie. 292. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, vamos a buscar vamos a ponernos de pie, por favor, para buscar en la Biblia, la lectura bíblica. La encontramos en Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios bendiga su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias porque nos amas y gracias porque nos habéis llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por este tu santo día de sábado. Prepara nuestras mentes para hablar, prepara nuestros oídos para escuchar y permite que la unción de tu Santo Espíritu pueda ser en nuestras vidas. En Jesús, amén. Tengan la bondad de sentarse. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Bien, les cuento que me toca estrenar hoy, pero gafas, porque ayer le presté las gafas mías a mi hermano y entonces no le hizo nada de fuerza y se me dañaron, entonces me tocó correr para la plaza a comprarte las baratas. Hermanos, hay algo interesante. Todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana somos de una misma ¿qué? De una misma fe.
El himno decía: por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe ¿qué? Plena salvación. Plena salvación es una salvación espléndida. Plena salvación es una salvación grande. Plena salvación es una salvación gigantesca. Plena salvación es una salvación maravillosa. Hermanos, por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. ¿Qué es fe? El texto que leían como la lectura bíblica en esta mañana dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Hermanos, qué importante. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo de fe, somos un pueblo que tiene unas promesas. Y dice el versículo 2, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen qué? Elena de White dice que una vida de buen testimonio predica más que ¿cuántos sermones? Que 1000 sermones. Gracias, hermanas. Una vida de buen testimonio habla más que 1000 sermones. Hermanos, qué bellos los cielos, qué bellos los ríos, qué bellos los valles que salieron recientemente de las manos de Dios. Dice aquí que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué fueron hechos los valles? De lo que no se veía. ¿De qué fueron hechos los ríos? De lo que no se veía. ¿De qué fueron hechos los mares? De lo que no se veía. ¿Y todo por el poder de quién? ¿Y creemos eso por el poder de quién? Por el poder de Dios actuando en nosotros. Hermanos, en el versículo 4 nos empieza a hablar que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El sacrificio de Abel era un sacrificio de amor. La ofrenda de Abel era una ofrenda como la había exigido Dios. A veces nosotros queremos servir a Dios, no como Dios nos manda, sino como nosotros queremos. Somos caprichosos, somos prepotentes, y nos parece que así vamos caminando bien y que así vamos haciendo las cosas bien. Hermanos, sigue diciendo el versículo 3. Por la fe, el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de ofrendas, y muerto aún, hablaba por ellas. Hermanos, este texto tiene que ver con la mayordomía. ¿Por qué? Porque somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de los recursos, somos mayordomos de todo lo que existe. Y aquí dice que Caín no le hizo caso a Dios. Nosotros sabemos que según la Biblia, Caín se rebeló un día y le dijo a Abel: vámonos de camino. Y por allá usó sus dotes de venganza y mató a su hermano. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Caín y le dijo: la sangre de Abel tu hermano clama a mí. ¿Desde qué? Hermanos, no solamente había pecado contra Dios. Primer pecado, no hacerle caso a Dios. Dice la palabra de Dios que cualquiera que hace pecado infringe también, ¿qué cosa, hermanos? Pues el pecado es ¿qué?
El pecado es transgresión de la ley. Caín cayó de pecado porque transgredió las órdenes divinas. Y después, de paso, volvió a cometer pecado quitándole la vida a su hermano Abel. Hermanos, pero Abel fue un hombre de fe. Y Abel va a estar en el grupo de los redimidos, ¿no decimos amén? Hermanos, preparémonos nosotros para encontrarnos con Abel cuando Cristo venga en las nubes del cielo con grande poder y gloria. Preparémonos. Hermanos, y qué bonito es caminar con Dios. Yo a veces me acuerdo, pero a veces se me olvida que tengo que caminar con Dios. Y cuando caminamos con Dios al lado, vamos hablando con Dios, ¿cierto, hermanos? Y Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Enoc fue un hombre que por fe anduvo de la mano de Dios. Y un día quería volverse para su casa. Y Dios le dijo: no, Señor, no te vas para tu casa, para la mía está más cerquita. Y siguió caminando Enoc con Dios. Hermanos, si es uno de los hombres de esta tierra, que está ¿a dónde? ¿A dónde está? En el reino de los cielos, porque aprendió a caminar ¿con quién? Aprendió a caminar con Dios. Dice el versículo 6 de Hebreos 11: pero sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Es que, hermanos? Por ahí hay un himno que dice: incomparable galardón en ti pondré mi corazón. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, crea que le existe y que puede recompensar ¿a quién? ¿A quién? A los que le buscan. Así que podemos decir que muchos hombres del pasado sirvieron a Dios. Pero ¿qué hablar de Noé? Vio Dios que la maldad era mucha sobre la tierra, y según el versículo 7 de Hebreos 11 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Un hombre trabajando 120 años, un hombre predicando 120 años, pero un hombre ¿de qué, hermanos? Un hombre de fe, como usted, apreciado hermano, como usted, apreciada hermana. Nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Nosotros sabemos que de Noé se burlaron las gentes cuando comenzó a cerrarse la puerta del arca, y primer día y nada que llovía, y segundo día y nada que llovía, y cuando tocó el turno de llover, llovía de arriba y brotaba la agua del suelo, y comenzaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a más crecer las aguas, hasta que taparon los montes o montañas. Los hombres subieron a los árboles más altos y allá los alcanzó la avalancha de agua o el diluvio de agua. Y quisieron algunos hacerse en el arca, pero era demasiado tarde. Ya la puerta del arca se había cerrado. Ya se había cerrado la puerta del arca. Hermanos, pero ¿qué habrá de Abraham? Abraham se le llama el padre de ¿qué, hermanos? El padre de la fe. Hermanos, dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. ¿A dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Estaba en Ur de los Caldeos, una región hermosa, una región comercial, pero una región también muy pagana,
una región también muy idólatra, una región también muy perversa. Y como Dios quería ayudar a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham era un hombre de fe, porque enseguida comenzó a recoger sus chismes, dicen en la costa, o sus corotos, dicen aquí en el llano, y se marchó de donde estaba su familia, de donde estaba lo que tenía. Salió para la tierra que el Señor le iba a conceder, y salió para la tierra que el Señor le iba a dar. Hermanos, qué interesante es que Abraham le obedeció a Dios. Ya hemos visto hombres que le obedecieron a Dios. Abel le obedeció a Dios. Enoc le obedeció a Dios. Noé le obedeció a Dios. Abraham también le obedeció a Dios. Recordemos que la transgresión de la ley es ¿qué? Desobediencia a la ley, a las órdenes de Dios. Y el Señor nos ha mandado a nosotros que marchemos por el camino que Él nos ha indicado, por el sendero que Él nos ha trazado. Si no estamos haciendo eso, estamos mal, estamos mal. Versículo 18, y habiendo dicho esto, en Isaac te serán llamadas descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, Abraham, cuando Dios le dijo vaya y me sacrifica a su único hijo Isaac, no se puso a decirle a su esposa: el Señor me ha llamado para que ofrezca a Isaac en sacrificio. No, porque si le hubiera dicho a la esposa lo había frenado y no había cumplido la misión divina. Así que, hermanos, de una u otra manera, Abraham es padre de la fe. Y la bendición alcanzó a Isaac. La bendición para Abraham alcanzó ¿a quién más? A Jacob. Y también los está alcanzando a ustedes y a mí, apreciados hermanos. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y oró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob dice que bendijo a cada uno de los hijos ¿de quién? De José. Hermanos, a mí me llama la atención la forma proverbial, la forma poética, la forma descriptiva en que los abuelos daban la bendición a sus hijos y a sus nietos. Me llama la atención de veras, porque a veces nosotros pensamos que la vejez es igual a pérdida de la memoria. No en todos los casos. Hay gente que está bien abuela y tiene una mente bien lúcida. Otros la hemos perdido, no tenemos buena lucidez mental, pero hay algunos que sí. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Hermanos, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿A dónde debían de ir los huesos de José? Allá al cementerio que había comprado Abraham en tiempos anteriores en la tierra de Canaán. Ahí estaba Jacob, ahí estaba Isaac, ahí estaba Abraham. Ya ahora le tocaba el turno que le llevaran los huesos cuando él se muriera a José, que le llevaran sus huesos a la tierra de Canaán. Hermanos, una de las cosas que a mí me llama bastante la atención es el nacimiento de Moisés. ¿Recuerdan qué debían de hacer las parteras de los hebreos? Si era niño, matarlo, y si era niña, dejarla con vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás le estaba haciendo la guerra a Jesús? ¿Qué orden dio Herodes?
una orden parecida, ¿cierto? Que mataran todo niño varón que naciera, que fuera perseguido todo niño varón que naciera. Era parecida el sistema. Hermanos, Satanás trabaja en mente de terceros para hacerle la guerra al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los seguidores de Dios. Él trabaja a través de la mente de terceros. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, qué tremendo lo de la historia de Moisés. Moisés está hasta determinado tiempo con los hebreos y después pasa a las universidades de los egipcios. Aprendió las leyes de los egipcios, el sacerdocio de los egipcios, y solamente le faltaba una cosa a Moisés. ¿Saben qué le faltaba? Sentarse en el trono como el próximo faraón. Hermanos, sentarse en el trono como el próximo faraón. Pero Dios tenía otro camino para Moisés. Dios tenía otro sistema de enseñanza para Moisés. Y por eso un día, cuando estaban allá 2 hombres, un capataz contra un subalterno en problemas, él llegó y le metió la mano al capataz y lo mató y lo enterró en la arena. Como quien dice, nadie me vio. Pero después quiso arreglar otro asunto con otro par de personas. Y uno de ellos le dijo, ya verás lo que le voy a decir al rey. Tú fuiste el que mataste a fulano de tal día y lo enterraste en la arena. Y cuando Moisés escuchó eso, piececitos, ¿para qué te tengo? Se marchó para el desierto de Madián. Ya tenía Moisés 40 años. Y allá tuvo que pasar en el desierto otros 40 años apacentando las ovejas del suegro. ¿Recuerdan cómo se llamaba el suegro de Moisés? Es correcto, se llamaba Jetro. Hermanos, 40 años pastoreándole el ganado a Jetro. Pero un día, como Dios tenía a Moisés para ser un hombre de fe y un hombre líder y un hombre experto en milagros, un día miró que había una zarcita que ardía y ardía, pero no se consumía. Hermanos, qué interesante es que la zarza no ardía, y Dios le dice a Moisés, tengo un trabajito para usted. Vaya y me saca al pueblo de Israel de Egipto. Ah, Señor, pero es que a mí se me olvidó hasta la lengua de los egipcios. No, nada, ahí está tu hermano. Él sí entiende el lenguaje de los egipcios. Hermanos, qué interesante es que Dios tenía un trabajo para Moisés, para el hombre de fe. Sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hasta ¿dónde? Hasta la frontera de la tierra de Canaán. Hermanos, dice el versículo 27, Moisés, por fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque estuvo conviviendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre para que el destruidor de los primogénitos no los tocase a ellos. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, tuvieron que pintar con sangre los dinteles de las puertas de las casas, porque esa noche iba a venir el destructor, pero a destruir a los primogénitos de los egipcios. Y si algún israelita se olvidaba y no hacía el sacrificio del corderito y no pintaba la casa con sangre, el dintel de las puertas con sangre, tenía problemas, le iban a matar el primogénito. Hermanos, por la fe,
Moisés, cuando salió con el pueblo de Israel de Egipto, ya han caminado 3 días. Y entonces, a la espalda venían los egipcios. Al frente tenían el Mar Rojo. A un lado una ladera y al otro un despeñadero. ¿Qué hacemos? Entonces Moisés le pregunta al Señor: ¿y qué vamos a hacer? No, di a los hijos de Israel que marchen. Y el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y pasaron todos los israelitas. Y mirando los egipcios que el pueblo de Israel se había avanzado en el mar, entonces ellos también quisieron hacer lo mismo. Y se dice en la historia que el Señor desarmó las ruedas de los carros y todos los guerreros egipcios quedaron en el Mar Rojo hundidos, y así perdieron una pelea que le había hecho ¿quién? ¿Quién había hecho esa pelea? Dios había hecho esa pelea. Hermanos, por la fe pasaron el Mar Rojo los israelitas, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30, por fe cayeron los muros de Jericó. Nosotros sabemos la historia de Jericó, ¿cierto? Ya el líder que conducía al pueblo de Israel no era Moisés. Ya el líder que conducía al pueblo de Israel se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Josué. Y Dios había mandado que le dieran todos los días una vuelta y el 7º día 7 vueltas. Y tocaran unas trompetas, Hermanos, y cuando se oyó el sonido de los instrumentos músicos, después de haber dado 7 vueltas a Jericó, se cayeron los muros. Otra vez había hecho la pelea, ¿quién? Dios estaba haciendo la pelea a un pueblo de fe. Porque recuerde que la mayoría murieron ¿a dónde? A la tierra de Canaán, de los que salieron de Egipto solamente Caleb y Josué. El resto tuvo que perecer en el desierto. Hermanos, ¿y qué más hablaremos en esta mañana? Rahab la ramera fue una bendición. Rahab la ramera tuvo paz. También fue una mujer de fe. También fue una mujer que aceptó a Dios. Sansón, ¿quién fue Sansón? Un hombre que tuvo niños, muchas fuerzas, pero que cometió errores. Un día iba con sus padres, enfrentó a un león, lo mató y dejó por ahí el esqueleto en tierra. Otra vez volvió a pasar por ese mismo camino y fue a ver el esqueleto del león, y había un panal de miel, y se puso a comer miel de la que había en el panal del esqueleto del león. Hermanos, otro día llegó a estar con una mujer ramera en una ciudad que se llamaba Gaza, y la gente estaba esperando que aclarara para acecharlo y matarlo. Y él, cuando era como medianoche, llegó y se echó la puerta al hombro, que gastaban 20 hombres para cerrarla. Se la echó al hombro y la dejó sobre una montaña, sobre una ladera. Hermanos, y después últimamente, por una mujer que se llamaba Dalila, perdió los 2 ¿qué? Y pasaron los días y lo echaron a la cárcel y lo pusieron a moler trigo. Pero un día estaban los filisteos en la fiesta del dios Dagón y dijeron: tráiganos al ciego Sansón para que nos distraigamos. Querían burlarse del abuelo. Y Sansón le dijo al criado que lo pusiera sobre los 2 muros principales que sostenía el templo de Dagón. Los puso allí, y él oró a Dios: que en este día se muera yo, que mueran más de los que murieron durante la época que tuve mis 2 ojos. Lloró Sansón y se vino el edificio del cielo y mató más ese día que todos los que había matado en su vida. Así que, hermanos, Sansón, aunque le desobedeció a Dios en parte, sin embargo también al final fue un hombre de ¿qué, hermanos? Fue un hombre de fe. ¿Y qué más diremos de Jefé? El guerrero, el combatiente, el luchador, el hombre
de Israel, que fue un tremendo para pelear contra los enemigos. ¿Qué más diremos de David? ¿Recuerdan cuando David era niño o joven o adolescente? Venció a Goliat. ¿Con qué? Con una onda pastoril y con unas piedrecitas. Hermanos, pero ¿quién fue el que apuntó para dirigir la piedrecita? El de arriba. El de arriba estaba peleando por David, hermanos. ¿Qué hablaremos más? De los que vencieron reinos, de los que fueron aserrados, los que fueron quemados. Aún después de la época antiapostólica, o antes de los apóstoles, hubieron personas que fueron aserradas, hubieron personas que les tocó ir por los montes, hermanos, porque fueron hombres y mujeres de fe. Taparon boca de leones. Tenemos el caso de Daniel y sus compañeros, echados al horno calentado 7 veces. Ananías, Misael y Azarías, cuando estaban en las cortes de Babilonia, también fueron hombres y mujeres de ¿qué? Hombres y mujeres de fe. Hombres de fe, mujeres de fe. Puestos a prueba a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Hermanos, habían alcanzado buen testimonio. ¿Buen qué? ¿Qué exige Dios de ustedes y de mí? Dios exige de ustedes y de mí que tengamos buen ¿qué? Buen testimonio. Hermanos, nosotros sabemos que Abraham esperaba una ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es ¿quién? Dios. ¿Nosotros qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Una ciudad con qué? Una ciudad con fundamento, cuyo artífice y hacedor de la cual es ¿quién, hermanos? ¿Cuántos queremos estar en esa ciudad con fundamento? ¿Y cuántos queremos encontrarnos con los hombres y mujeres de fe? ¿Cuántos queremos ir al reino de los cielos? ¿Cuántos queremos empezar a tener desde ahora un nuevo corazón? ¿Cuántos queremos crecer para honra y gloria de Dios? ¿Cuántos queremos andar de la mano del Señor Jesús? Hermanos, el Señor nos bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Vamos a buscar nuevamente el mismo himno, hermano Marlon, por fe en Cristo el Redentor. Por favor, de pie. Himno número 292. Por fe en Cristo el Redentor. Por fe en Cristo el Redentor se salvó y el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracias inmensa del amor, Que Dios perdone al pecador, si quiere presto
Amén. Oremos, querido Padre, gracias porque nos has amado, gracias porque nos has escogido, gracias porque nos haces de una misma fe y ayúdanos para que nuestra fe pueda crecer en ti. Danos el poder de lo alto para que tu fe día por día vaya en aumento. Bendice la congregación y bendice la continuación de las programaciones que se han de desarrollar en este lugar. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse.